De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes, nos encontramos en nuestro programa Desde la Sociedad, en el martes de Psicología. Hoy don Héctor no pudo estar con nosotros, pero aquí estamos al pie del cañón y vamos a tratar un tema muy interesante acerca de lo que es la psicología. Nos acompaña en este momento el ingeniero Luis Raúl Godínez y licenciado en Psicología también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, el tema que vamos a tratar es el moving. Para hacer un antecedente de lo que es el moving, me gustaría empezar platicando acerca de lo que es el bullying, que ya lo hemos tratado en otras ocasiones. El bullying se trata de un acoso que se da dentro de las escuelas en los niños y hay diferentes tipos de bullying, que es el de exclusión social, el físico, el verbal y el sexual. Estas mismas características, estas mismas conductas se pueden transportar a lo que es el área laboral. Y se da mucho, solo que pocas veces somos conscientes de que se está dando este moving, que viene de la palabra acoso, que es un acoso principalmente en el trabajo. Raúl, ¿nos podrías comentar qué tipos de acoso se dan en el trabajo? Bueno, pues antes que nada, el acoso laboral es una cuestión más que nada moral en el trabajo. Es un problema, es muy común. En este término de asediar o de acosar, es como, ¿qué te dijera? Como acorralar en grupo, es producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador, afectando hacia el trabajo como si fuera una especie de enfermedad que se produce en el trabajo. Hay un señor que se llama Iñaki Piñuel. Es un experto sobre acoso laboral y es un profesor de la Universidad de Alcalá. Él ha catalogado estos tipos de acosos y para esto tiene 42 diferentes tipos de acosos. Sí. Dentro de ellos me gustaría comentártelos, no sé si… No, sí, adelante. Sí, por ejemplo, uno de ellos sería: mi superior se niega a comunicar, a hablar o a reunirse conmigo. Suele suceder mucho dentro de lo que es el área laboral, que a veces los superiores cercan al trabajador y no le dan la información necesaria. Y muchas veces nosotros lo vemos como algo normal, ¿no? Pues es el jefe, es el que tiene a veces la razón, y a veces el jefe cree que dando a cuentagotas la información tiene más control al trabajador. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar y lo que nos dice Iñaki, ¿verdad? Esto es un tipo de acoso y si no recuerdo mal, el término del acoso que se da del jefe hacia su subalterno se le llama bossing. Bossing, así es. Bossing. Efectivamente, al igual que hay otro tipo, son por ejemplo me ignoran, me excluyen, me hacen el vacío, fingen no verme, no me devuelven el saludo o me hacen invisible, no estoy. Ese es otro de los tipos comunes de moving dentro de las empresas. Y muchas veces no lo tomamos en cuenta ese tipo de moving, por el hecho de que la exclusión social, que es uno de los tipos de bullying que ya hemos platicado en otras ocasiones, no es muy comentada o no se ve como una agresión, pero es una agresión muy fuerte porque el individuo se empieza a sentir fuera de y empieza a aislarse y a crear sentimientos que a lo mejor lo pueden llevar a una depresión. Claro que sí. Otro, además de ese, me chillan o gritan o elevan la voz con vistas a intimidarme. Este tipo de cuestiones, el estar intimidando, es estar hablando con la intención de hacerme sentir menos. Yo como empleado o yo como jefe puedo hacer eso con un subalterno. Obviamente esto, ¿verdad?, le ocasiona algún problema y este tipo de problemas son los que son algunos de con los que estamos involucrados ahorita.
Sí, son de los más comunes que se dan, el hecho de que el jefe se sienta con la autoridad de gritar. Sin embargo, también se da en lo que es a nivel horizontal, entre los mismos compañeros que estamos al mismo nivel, se da el hecho de que nos gritamos, nos faltamos al respeto, y también en nivel ascendente, pero de abajo, ascendente, de abajo hacia arriba, que es vertical, que es otro de los tipos de moving que se dan. Creemos, porque decimos en Chihuahua somos gritones, y creemos que el hablar fuerte ya es parte solamente de nuestra cultura. Sin embargo, es un tipo de moving muy alarmante, porque lo empezamos a ver como algo normal. Claro que sí. ¿Qué otro punto nos comenta Iñaki? Otro de los puntos es, por ejemplo, me interrumpen constantemente, impidiendo expresarme. Si yo no me expreso, ¿cómo le puedo hacer para decir lo que siento? Sí, es un tipo de exclusión social, definitivamente. El no tomarte en cuenta, cómo nos sentimos cada vez que alguien nos quita la palabra o ignora lo que nosotros decimos. A nivel social es una agresión muy importante, y a nivel laboral también, porque empezamos a sentir precisamente que nuestras ideas no son importantes y empezamos a sentirnos excluidos. Así es. El punto número 6, inventan y difunden rumores o calumnias acerca de mi manera, una manera malintencionada de cómo yo puedo hacer las cosas. Ok, los rumores es uno de los tipos de agresión más comunes que se dan, no solo en el moving, sino a nivel social en todos lados. El inventar lo que las personas no hicieron para desacreditar su palabra es una de las formas más sucias que utilizamos a veces para lastimar a los demás. Sin embargo, eso es algo que no debiese de darse, ¿no? Porque empezamos a caer en lo que muchas veces criticamos en los chismes de vecindad, y daña la reputación del individuo. Claro que sí. Hay algo también, cuando hace uno un trabajo, realiza uno un trabajo, una actividad, y esta actividad es demasiado poca, la menosprecian, la menosvaloran. Este es otro tipo de moving, eso es otro de los puntos que maneja Iñaki. Sí, Iñaki maneja ese punto, y es muy muy común, ¿no? El hecho de menospreciar, pero eso yo creo que viene mucho, no sé, salvo tu opinión, de a veces de esos individuos que se sienten menos de esa persona en la que están criticando. Entonces, si yo me siento menos, tengo que hacerte menos a ti para yo brillar. Claro que sí. Ese es otro de los puntos. Hay otro más que me gustaría comentar. Me acusan injustificadamente o falsamente de incumplimientos, de errores, de fallos, de inconcretos y difusos que no tienen consistencia ni entidad real, son mentiras. Sí, esos son de los puntos que se dan mucho dentro de lo que es el moving, el hecho de que te estén acosando y te estén buscando siempre cualquier error, por minúsculo que sea, y en muchas ocasiones hacen grandes los pequeños errores o inventan errores donde no existen. Este tipo de acoso es muy frecuente, y vuelvo a mencionarlo, seguramente va a venir de personas que tienen esa envidia, que a lo mejor desearían brillar o saber hacer lo que ese individuo hace, pero no pueden o no se han atrevido a hacerlo. Entonces la mejor forma de brillar yo es opacando a esa persona, es apagándola. Y precisamente dentro de eso existe otro que también tiene relación con viene siendo: me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra la empresa, con los clientes, para perjudicar mi imagen y mi reputación. ¿Tiene relación también con la anterior? Sí, tiene mucha relación, y es completamente alarmante el hecho de que se empiecen a levantar este tipo de calumnias que van más allá de los chismes. Generalmente cuando esto sucede y se hace una evaluación dentro de la empresa, pues se encuentra que en realidad no han sido errores. Sin embargo, hay personas quienes llegan tan lejos que son capaces de quitarte papeles, esconderte datos y hacerte quedar como la persona que realmente llevó a cabo esa falta. Así es.
Algo también que es muy común es estar recibiendo críticas, reproches por cualquier cosa que se haga, alguna decisión que se tome en el trabajo, con vistas a paralizar a la persona y además para desestabilizar a la persona. De hecho, cuando platicamos de lo que es moving o bullying, tenemos que encontrar cuál es el objetivo principal de la persona que está efectuando ese acoso. Si esa persona lo que quiere es que me sienta mal, quiere desacreditarme en la empresa, quiere que me enoje y que pierda los estribos, tengo que detectarlo y no darle lo que quiere. Muchas veces sucede que precisamente esas críticas que me están haciendo llevan como objetivo el hecho de que yo deje de trabajar, el hecho de que yo me aísle, el hecho de que yo me enoje y cometa errores. Si esa persona es lo que quiere y yo se lo doy, esa persona está ganando. Si yo encuentro el origen o cuál es la razón por la cual me están acosando y no cumplo con las expectativas del acosador, el acosador va a tener que retirarse. O habrá ocasiones en que directamente tendré que enfrentarlo. Sin embargo, no hay que caer en ese juego y hay que ver qué es la segunda intención, la intención oculta de la persona al hacerme esas críticas. Claro que sí. Hay algo más, se amplifican y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores. Los errores son comunes, pero el hecho de que un error se pueda amplificar de tal magnitud de la cual a una persona se le puede hacer sentir mal, obviamente esto va a ocasionar un problema de moving. Sí, definitivamente el amplificar esos errores va a producir un problema de moving. Tenemos que estar conscientes de que todos vamos a cometer algún error en algún momento. Y si yo lo cometo y yo estoy siendo víctima de ese moving, tengo que aceptar mi error hasta donde es mi culpabilidad o hasta donde llegó y buscar cómo enmendarlo, pero evitar caer en ese juego donde me van a ir envolviendo y me van haciendo que mis culpas se vayan haciendo muchísimo más grandes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me amenazan con usar algún instrumento disciplinario o, por ejemplo, en vez de un instrumento disciplinario, podríamos pensar en te voy a despedir o algo, te voy a rescindir el contrato, ese tipo de cosas? ¿También eso es bullying? Eso sí entra de lo que es el bullying o de lo que es el moving en este caso. Cuando nosotros sabemos que nuestro trabajo está bien hecho y que no hay opciones o posibilidades para ese despido y que nos lo estén diciendo constantemente una y otra vez, ¿sabes qué? Te voy a despedir y te voy a despedir y te voy a quitar tales prestaciones. Estamos hablando de un moving ejercido obviamente por el jefe, que es lo que ahorita mencionábamos, se conoce como bossing, lo que se conoce como bossing. Así es. Sí, efectivamente, y además existen muchos, por ejemplo, desvalorar el esfuerzo profesional, por ejemplo, no sé, restándole valor a lo que yo hago, atribuyéndole algunos otros factores que igual no tienen relación con el trabajo, con lo que se realiza. Así es. También pues hay acciones malintencionadas que llevan a dejar mal al trabajador. Otro de los tipos de moving que se da mucho es el controlar, el supervisar y el estar siempre encima del individuo, buscándole cualquier tipo de error que pudiese tener. Y esto pues lo lleva al acoso, lo lleva en muchas ocasiones a cometer errores, lo lleva en ocasiones a crisis de ansiedad, a depresiones y pues a veces a tener errores garrafales, ¿verdad? Pero debido a esa sobrevigilancia que tiene encima el individuo. Obviamente esto con la intención de precisamente desmoralizar a la persona. Esa es la intención, eso es tratar de minimizar. Creo que en cada uno de estos puntos siempre es tratar de bajar a la persona, siempre es tratar de hacerla menos o bien de buscar la manera de que la persona pueda perder los estribos. Creo que esa es una de las… Sí, precisamente era lo que ahorita comentábamos, el hecho de que se busca que el individuo, que las personas caigan en el juego. Por eso ahorita comentaba que una de las principales cosas que debemos hacer es entender qué quiere lograr ese acosador
contra mí o ese grupo de acosadores. Quieren que me avergüence, quieren que me sienta mal, quieren que renuncie, quieren que falle. ¿Qué es lo que están buscando? Si quieren que me avergüence, pues no hay que darles la vergüenza realmente. Si lo que quieren es que falle, bueno, pues no hay que fallar, pero hay que buscar esa segunda intención que se está dando dentro de este acoso. Una de las cosas que se dan mucho dentro de este moving es el hecho de que te ponen a hacer trabajos que no tienen nada que ver con lo que tú debieses de estar haciendo. Efectivamente, y además dentro de todo esto utilizan maneras muy malintencionadas para que caigan en errores tanto profesionales, no solamente en los errores, sino además buscar la manera de que la persona esté fuera de su lugar, de su área, de la parte donde realmente es productiva dentro de la empresa y además, o sea, tiene el control sobre eso, ¿verdad? Una pregunta, ¿puede llegar el momento en que este tipo de moving ponga en peligro la integridad del individuo? Claro que sí. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿qué pasaría si pusieran a una persona a que analizara una máquina, que pudiera trabajar en una máquina y que la máquina no sepa cómo manejarla, cómo maniobrarla? El riesgo que puede tener esa persona, no solamente con él, con la persona en sí, sino con los compañeros, ¿verdad? O bien con el mobiliario. Si no conoce la máquina, la puede dañar, puede dañar a alguna otra persona que esté cerca. En el caso, se me ocurre un montacarga quizá y no saben cómo manejarlo, no sé, o sea, este tipo de cosas puede ser algo de lo que pudiera ocasionar. Dentro del moving también se da que a veces los jefes o los mismos subalternos o los que están a nuestro mismo nivel nos hagan que no cumplamos con las medidas de seguridad. Claro que sí, porque ¿cómo le hace una persona para poder cumplir y llegar a lo que tiene que llegar en un tiempo determinado y si el tiempo no es el correcto? Y con la presión de que, bueno, si no lo hago, me va a regañar mi jefe, voy a tener problemas con, no sé, o sea, con la gente que tengo, que está con mis compañeros, con gente que está alrededor. Todo este tipo de cosas es gran parte de los problemas, se van a recibir puras críticas injustas, situaciones injustas que no van a llevar a ningún lado más que al estrés de la persona. Y cuando se incrementa el estrés, pues es más factible que haya accidentes, que haya errores y pues que la persona caiga en algún tipo de patología, en algún tipo de enfermedad. Esto me recuerda, hay ocasiones en que a veces las mismas responsabilidades del individuo las empiezan a cambiar, y cuando te empiezan a cambiar las responsabilidades y tú no estabas preparado para eso, pues eso te hace fallar. Por eso hay que tener siempre bien contemplado dentro de nuestro organigrama o dentro de las funciones de nuestro trabajo, cuáles son las funciones que debemos de hacer, y cuando salen de ellas, bueno, pues hablarlo, platicarlo, ver qué es lo que conllevan esas nuevas responsabilidades. Una de las cosas, a veces en el ambiente de trabajo, ya en cuestión de compañeros, de amigos, a veces sucede el hecho de que empiezan las bromas fuertes, las bromas pesadas, donde te empiezan a decir cosas acerca de tu esposa, de tus amigos, de tu propia apariencia, de tus capacidades, de tu voz. ¿Todo eso entra dentro de lo que es el moving? Claro que sí. Todo esto, y hablando sobre esto, existen ciertas estrategias que nos pueden ayudar para poder evitar todo lo que conlleva o lo que nos lleva al moving. Dentro de estas estrategias existen, por ejemplo, identificar cuál es el problema del moving como tal, por ejemplo, formarse o informarse sobre cuál es el problema. Otro de ellos es, por ejemplo, documentar y registrar las agresiones de lo que se es objeto desde un inicio. Eso es bien interesante, ¿no? Porque a veces nos pueden tomar hasta por chismosos por el hecho de estar documentando todas las cosas que suceden.
Sin embargo, es bien importante el tener las pruebas en la mano para poder defenderte. Y sobre todo, además de eso, ¿verdad? El tener una evidencia física y muchas veces pensamos, bueno, ocurrió hoy, mañana va a ser otro día, pero mañana sigue ocurriendo, pasado vuelve a ocurrir y ocurrir, y el hecho de que ocurra constantemente, el registrarlo, nos da la información y tener sobre todo la certeza de que estamos cayendo en algo, ¿verdad? En un problema, que este problema se puede eliminar o podemos nosotros reducirlo precisamente para estar mejor y dar lo mejor de nosotros mismos dentro del trabajo. Dentro de lo que mencionabas, algo que a mí se me hace bien importante es la información. La información yo creo que es algo que nos va a llevar a resolver gran parte de los problemas, no solo hablando de moving, bullying o cualquier otra cosa. Cuando nosotros sabemos, primero, que estoy siendo víctima de acoso y que el moving es un acoso y que puedo llevar a una queja más profesional o algo más fuerte, el hecho de este acoso, no dejarlo solo en un chisme o en un sentimiento, sino que lo puedo hablar con mis jefes, lo puedo hablar con los dueños de la empresa, incluso podría llegar a levantar algún tipo de demanda por acoso, me da las herramientas para poder empezar a defenderme de ello. Yo creo que eso es algo bien importante, el tener la información. A veces pensamos, es que así son en la empresa, es que así se llaman los muchachos ahora, y ponemos muchos esques, que son pretextos que con información y conocimiento pues ya no existirían estos esques. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de las que menciona este autor Iñaki es de que él dice que para poder considerar que tú estás siendo víctima de moving tienen que ser al menos 2 acosos a la semana, del que tú quieras, de todo lo que hemos platicado, por un periodo mínimo de 6 meses. Si nosotros nos diéramos cuenta que lo que nos puede ocasionar de problemas dentro de la empresa y dentro de nosotros mismos, algo que también, una estrategia buena es evitar, tratar de desactivarnos emocionalmente. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues simplemente, escucharlo como si fuera para otra persona, ¿verdad? Buscar la manera de que esto no sea, no tomarlo personal, sino dejarlo como si fuera hacia alguien más. Algo más es dar, cuando nosotros lo registramos y lo tenemos por escrito, al momento de leerlo nos damos cuenta de que hay maneras de poder evitar que esto vuelva a ocurrir, como pues tratando de evitar y teniendo la información. Si nosotros tenemos, si es una calumnia, bueno, tratar de tener la evidencia de que esa calumnia no va a volver a ocurrir o no nos las van a decir a nosotros porque no lo es, ¿verdad? Y tener las bases o las herramientas o lo que debe de ser. O sea, tener en la mano la evidencia para que no se nos atribuya a nosotros algo que no es. Sí, y evitar caer, yo creo que en la ira, en el enojo, en el coraje, que a veces nos hace contestar de una manera muy negativa, ¿no? Algo bien importante que me llamó mucho la atención fue el hecho de que hay que proteger documentos. Si nosotros vemos que estas personas están haciendo este tipo de moving y están queriendo que yo quede mal, ¿por qué? Porque a lo mejor se quieren quedar con mi puesto o a lo mejor tienen envidia o por cualquier razón que ellos consideren oportuna, bueno, yo debo de proteger mi trabajo, mantener mis documentos siempre bien guardados, mantener todos mis archivos, mantener mi computadora con clave, tener todo respaldado, porque no sabemos qué es lo que se puede hacer. Y se han encontrado casos de muchas personas que pues han sido saboteadas dentro de su propio trabajo, entonces es muy importante que nos cuidemos de lo que pudiese ser. Y sobre todo también el darnos cuenta de que tenemos que protegernos. Si sabemos que es una calumnia y sabemos que es algo que no es, ¿por qué tenemos que aceptarlo o por qué nos quedamos callados? Las personas tenemos tristemente, cuando existe, por ejemplo, con nuestro jefe, ¿verdad? Decimos, bueno, es que es el jefe, ¿verdad? Me quedo callado, pero ¿y por qué me voy a quedar callado? O sea, ¿por qué no le digo, sabe qué? Perdone, señor, disculpe, pero creo que lo que está usted diciendo
es algo que es injusto o es algo que no es, eso no existe. Y definitivamente eso es ser asertivo. La asertividad es algo que debemos de desarrollar en cualquier situación, sobre todo cuando estamos hablando de moving, el poder hablar con mi jefe, decirle, ¿sabes qué? Esto me parece incorrecto. Posiblemente el jefe vea que realmente está cometiendo un error y a lo mejor es el acoso. Uno de los problemas que se dan es el hecho de que el miedo a perder mi trabajo pues me llevan a aislarme, me llevan a replegarme hacia mi interior. Entonces, pues eso solo me va a generar más problemas. Desde tu punto de vista, tú que pues has trabajado más en empresas, no solo como psicólogo, sino también como ingeniero, ¿cuáles son las mayores consecuencias o cómo repercute dentro de la empresa este tipo de acciones? Repercute en todo, repercute en productividad, repercute en relaciones con los compañeros, repercute en absolutamente todo, dentro de la familia del individuo, repercute con los hijos, con la esposa, en todo repercute. Por eso es lo importante de tratar de buscar evitar este tipo de situaciones del moving, precisamente con esa intención. Si nuestra autoestima está alta y nosotros sabemos que podemos corregir muchos de los problemas o defendernos de ellos, vamos a poder evitar muchos problemas, sobre todo con nosotros mismos. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, una de las cosas, si nosotros estamos viendo que uno de nuestros compañeros está siendo acosado, está siendo aislado, está siendo desvalorizado, pues tenemos que darle nuestro apoyo, el apoyarlo, el ayudarle a salir adelante. Yo considero que si como sociedad nos apoyáramos y nos ayudáramos, realmente seríamos algo muchísimo mejor y a nuestra empresa le iría mejor. Consejos para que la empresa mejore, para que la empresa tenga una mejor productividad independientemente del moving, o para que puedan eliminar ese moving. Hay que evitar a toda costa el retraso de la solución de los problemas. Hay que solucionarlo en el momento. Si existe un problema, cualquiera que este sea, vamos tratándolo, vamos hablándolo con nuestro jefe. Si no es con nuestro jefe, expresarlo con nuestros compañeros, claro, sin intención de chisme. Exactamente. Y sobre todo, más que nada, de tratarlo, de hablarlo directamente, de no irse por otro lado, por otro medio, sino directamente y de frente. Y eso, pues creo que es algo que puede ayudar mucho, sobre todo si existe algún tipo de calumnia. Cuando no es una calumnia, bueno, quien no se ha equivocado, ¿verdad? Tenemos el derecho todos de equivocarnos porque pues simplemente somos humanos. No hay que esperar a que sean los 6 meses que Iñaki nos comenta para poder considerarlo como un acoso. No hay que esperarnos para que sea un moving. Yo considero que a la primera señal tenemos que hacer algo. Si es hacia mí o hacia mi compañero, hay que reportarlo y hay que buscarle solución. Posiblemente se pueden evitar infinidad de cosas, se pueden evitar enfermedades, se pueden evitar trastornos, se puede evitar la falta de productividad si nosotros nos ponemos desde el principio las pilas y nos vamos en contra de lo que es el moving. Y obviamente pues la empresa tiene que empezar a desarrollar políticas estrictas en contra del moving. Yo considero, no sé, tú eres el experto en esto, considero que estas políticas se deben de implementar y se deben de llevar a cabo pues a la práctica dentro de las empresas. Esperemos que esto pueda ser un mensaje que pueda ayudar no solamente a las empresas y a los empresarios, sino también a toda la gente, a todos nuestros compañeros y a toda la gente que está en el pues que trabajamos y que estamos en cualquier lugar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en su programa Desde la Sociedad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Muchas gracias, Raúl. Gracias por invitarme. Y bueno, pues los esperamos el próximo martes de Psicología. Gracias, hasta luego. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.